En esta mañana yo quiero invitarte, mi querido hermano, a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y quiero ministrar una palabra titulada La buena batalla. La buena batalla. Por eso te pido que me acompañes en el texto del primer libro de Samuel, capítulo 17, en su versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios a tu espíritu en esta mañana. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos, estamos en el versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vamos al versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las aves de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 48 dice así: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió de la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano.
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Mi amado hermano, en esta mañana yo quiero ministrar el primer mensaje basado en este texto. Estamos en un año extraordinario del Señor. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida. Dios quiere hacer cosas inusuales, fuera de lo común en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus estudios, en tu vida personal, en tu vida espiritual. Dios quiere hacer una obra extraordinaria que jamás se ha habido en tu vida. Algo que las personas pueden decir, pero fulano está tan cambiado, porque aquel cambio, aquel toque del Señor, aquello extraordinario de Dios nunca antes se percibió en tu vida. Es eso lo que Dios quiere hacer contigo en este año. Dios quiere hacer una obra extraordinaria. Y el título de este mensaje es La Buena Batalla. Dios está preparando para nosotros un año extraordinario, un año de victorias extraordinarias como la de David frente a Goliat. Nosotros por mucho tiempo hemos escuchado este mensaje. Los medios seculares hacen mucha propaganda de este mensaje. La victoria del pequeño en contra del gigante. La victoria de David en contra del gigante Goliat. Conocemos a perfección la historia. Sin embargo, en esta mañana yo quiero llamar tu atención, bajo la gracia de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, a que podamos mirar con los ojos espirituales algunas perlas preciosas que encontramos en este mensaje, en este texto. Algunos tesoros escondidos dentro de este texto. Tesoros preciosos que enriquecerán su vida de dentro para afuera, del corazón para afuera. Porque Dios tiene un año extraordinario para ti. Dios tiene una victoria extraordinaria como esta, la de David frente a Goliat. Mi amado hermano, Dios tiene un Canaán para ti, una tierra de la promesa. La Biblia dice que la tierra de Canaán era una tierra en la que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de abundancia en Dios, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, en lo terreno. Una tierra deseable, una tierra que produciría y supliría cada una de sus necesidades, sinónimo de una vida en abundancia. Mi amado hermano, de la misma manera en que Dios tenía para su pueblo la tierra de Canaán, Dios tiene un Canaán para ti. Dios tiene un lugar de abundancia para ti. Dios tiene un lugar llamado Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si en su versión está con Cristo Jesús, puede borrar ahí, coloque en, que la palabra correcta en esa traducción en Efesios es en Cristo Jesús. Estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús, en un lugar espiritual llamado Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios tiene esa tierra de abundancia, esa tierra de promesa, esa tierra rica para ti y para mí. Dios tiene un Canaán para nosotros. Sin embargo, para obtener, para alcanzar este Canaán que ya fue prometido, que ya fue designado, necesitamos entrar en lucha. Necesitamos entrar en una batalla, en una buena batalla. Dios ya había provisto aquella tierra para su pueblo, la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios dice a Josué: levántate y pasa este Jordán y conquista aquella tierra. Dios estaba diciendo que toda obra de Dios tiene una participación ordinaria, natural del hombre, y una obra extraordinaria y sobrenatural de Dios. Dios nunca hará la parte que a usted le corresponde, la parte natural, la parte ordinaria. Dios se encargará de hacer las cosas extraordinarias, las cosas que usted y yo no podemos y sabemos hacer. Pero Él dice: allá está Canaán, vete, pasa el Jordán y conquístala. Lucha, batalla, la tierra es tuya. Todo lugar que pise la planta de tus pies será tuya. Yo te he entregado, pero ve y lucha, pelea la buena batalla. Pelea. Mis hermanos, en la vida cristiana no hay victorias extraordinarias sin una batalla que pelear.
No hay una victoria extraordinaria sin una batalla que pelear. El apóstol Pablo, al final de sus días, en la segunda epístola a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 7, él termina diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Mi amado hermano, existe una batalla para cada cristiano, para cada cristiana, y esa batalla debemos pelearla nosotros. Esa batalla no podrá pelearla por ti tu esposo, tu esposa. Esa batalla no podrá pelearla por ti tu pastor, tu líder. Es una batalla personal, es una batalla individual, es una batalla como en el vado de Jaboc, en que Jacob hizo pasar a toda su familia y se quedó solo en el vado de Jaboc para pelear, para luchar contra Dios, para recibir un toque de Dios. Un lugar en donde nadie puede entrar contigo, un lugar de soledad, un lugar de soledad para encontrarnos con el Todopoderoso. Esa es la buena batalla que debemos pelear cada uno de nosotros. La noticia para ti en esta mañana es que todos tenemos una buena batalla que pelear, porque esta batalla nos permite avanzar en el propósito de Dios. La batalla nos permite vencer. La Biblia dice que nosotros crecemos de fe en fe y de gloria en gloria. Nuestra vida está programada para un constante crecimiento de fe en fe, porque el justo vivirá por la fe, de gloria en gloria, porque Jesús ya entró al lugar santísimo rasgando el velo, y hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en donde la gloria de Dios se manifiesta. Es por eso que tu crecimiento debe ser de fe en fe y de gloria en gloria, mi hermano. La buena batalla que Dios propone para pelear te lleva a avanzar. En esa batalla no hay cómo colocar señales físicas, señales terrenas para excusarnos delante de Dios. Me explico mejor. Cuando Jacob descendió al vado de Jaboc, él hizo pasar a toda su familia al otro lado, y él se quedó solo para encontrarse con Dios. Porque él podría decir, él podría excusarse, decir: yo ando con Dios, yo soy bendecido, Dios está conmigo. Mira el ganado que tengo, mira el salario que tengo, mira el trabajo que tengo, mira el auto que tengo, mira la casa que tengo, mira la señal de que Dios está conmigo. Dios le dijo a Jacob: nada de eso sirve, deja a un lado, quiero tener un encuentro contigo. Porque a veces colocamos señales físicas y terrenas para excusar de que Dios está totalmente con nosotros. En cuanto a la obra de Dios, la pelea de Dios comienza adentro, en el corazón. Comienza en nuestra vida. Y mi amado hermano, Dios tiene una batalla para ti, y esa batalla te permitirá avanzar rumbo a ese propósito. La buena batalla preparada para cada cristiano. En el primer punto de mi mensaje en esta mañana es el enemigo a vencer. Pregúntele a la persona que está a tu lado con mucho respeto: ¿cuál es el enemigo a vencer? Respóndele: el enemigo a vencer es Goliat. Mi amado hermano, el enemigo a vencer es Goliat. Goliat significa esplendor. Él nació en la ciudad de Gat, que significa lagar, una de las 5 ciudades reales y principales de los filisteos. Él salió de una ciudad real, entiéndase, de realeza, de principado. Y él salió de Gat, y su nombre era esplendor, Goliat. Su altura aproximada era de 2 metros con 92 centímetros y medio, casi 3. Varían de acuerdo a los codos que los comentaristas colocan, pero aproximadamente 3 metros de altura. Su coraza pesaba 60 kilos aproximadamente. Su lanza pesaba 7 kilos aproximadamente. Y aparte de eso, Goliat tenía un escudero. Usted puede imaginarse esa escena. Goliat, un hombre imponente, grande, fuerte, un hombre de guerra, de 3 metros de altura,
con una coraza de 60 kilos, con una lanza de 7 kilos, y aún así un escudero delante suyo. Una persona que pudiese protegerlo, una persona que pudiese guardarlo del ataque del enemigo. Un escudero, Goliat. Y Goliat estaba ahí. A un lado del monte estaban los filisteos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que se corrompía y corrompía al pueblo de Dios en pos de sus dioses. A un lado del monte estaba el filisteo, que salía en medio de aquel numeroso ejército. Al otro lado, un otro monte, estaba el pueblo de Dios, y en el medio de ellos un valle, en el lugar donde se disputaba la lucha, la pelea, la batalla, la buena batalla. Y aquel hombre Goliat, aquel esplendor de los filisteos, por 40 días, día tras día, de mañana y de tarde, al inicio del día y al final del día, él salía y gritaba: vosotros levanten una persona para que luche en contra de mí. Y aquella persona que venciere, si la persona que viniese a pelear conmigo y venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero sin embargo, si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos, ustedes serán nuestros esclavos, ustedes estarán bajo nuestro señorío. Y por 40 días él salía y afrentaba al pueblo de Dios, diciendo: levanten a un hombre valiente que pelee contra mí, tráiganlo al campo de batalla. Y por 40 días Goliat afrentaba al ejército de Dios. Por 40 días, aquel gigante, el esplendor del pueblo de los filisteos, el esplendor de la gloria del pueblo sin Dios, sin Cristo. Por 40 días. Y la Biblia dice que Saúl, el rey, y todo el pueblo temían de miedo, porque aquel hombre era imponente, era una persona esplendorosa, una persona fuerte, una máquina de guerra. Y cada vez que él salía para pedir y para afrentar al ejército de Dios, ellos temían, ellos tenían miedo, porque era un hombre imponente, porque era un hombre esplendoroso. Goliat era el enemigo a vencer. Goliat era el enemigo a vencer. La buena batalla preparada para Israel consistía de un enemigo a vencer llamado Goliat, para avanzar rumbo al propósito de Dios, para seguir creciendo, para seguir avanzando, colocados los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesucristo. Necesitaban vencer. Goliat era el enemigo que impedía el avance, el crecimiento rumbo al propósito de Dios, porque Goliat a cada día estaba afrentándolos y desafiándolos a una lucha. Ellos no podían avanzar, ellos no podían crecer, ellos no podían ir al frente. Goliat, un gigante a vencer. Quiero hablar contigo en esta mañana, mi amado hermano, la representación de Goliat para nuestros días, para nuestra vida. Goliat es aquello que afrenta a Dios en tu vida. Goliat es aquel que se levanta en contra de Dios en tu vida. No es aquella lucha, no es aquella situación que se levanta solamente contra tu persona física. Es aquella que se levanta contra tu fe, contra Dios, para afrentar a Dios en tu vida. Y así como Goliat dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Goliat preguntaba al pueblo: Israel, ¿para qué os habéis puesto en la línea de batalla? ¿Para qué os habéis armado, colocado en fila? Goliat es aquella situación que se levanta para afrentar a Dios en tu vida. Goliat es aquella situación que se levanta para gritar, para desafiarte, para colocar una duda en tu corazón al respecto de Dios en tu vida, para desafiar tu vida cristiana, tu vida de oración, tu vida de consagración a Dios, para decirte: ¿para qué te dedicas tanto? ¿Para qué buscas tanto a Dios?
¿Para qué tanto esfuerzo y tanta dedicación por Dios, por la iglesia? ¿Acaso no te das cuenta que del otro lado estoy yo, un gigante, un grande, un esplendor de la carne, algo atrayente, algo imponente, algo fuerte? ¿Acaso piensas que podrás vencerme? ¿Para qué has levantado al ejército? Goliat es aquel que afrenta a Dios en tu vida. Aquel que te dice: ¿para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir esperando en Dios? El dinero fácil está a la puerta, debajo de la mesa, pronto para ser tocado y tomado por ti. La relación esperada está tan cerca tuya. ¿Para qué seguir esperando en Dios? Deja de lado aquello que el pastorcito dice, aquello que tu líder dice. Deja de lado. Tú puedes hacerlo. ¿Para qué seguir esperando en Dios? Tú puedes tomar tus decisiones. ¿Para qué seguir leyendo la Biblia? Afrenta a Dios en la vida de la persona. Intenta apagar el fuego de Dios en el corazón del hombre. Goliat es aquella estructura del mundo que intenta opacar tu fe. Goliat era un hombre imponente, tenía una estructura física imponente. Su nombre era esplendor. Goliat es aquella estructura fuerte, firme, aquella estructura del mundo que intenta opacar tu fe, que intenta pisar tu fe, tu vida con Dios, que intenta decirte: ni vale la pena que luches en contra de mí. ¿No te das cuenta que soy más fuerte que tú? ¿No te das cuenta que hace tanto tiempo estás intentando vencer y no consigues? Porque yo soy fuerte, porque yo soy imponente, porque yo soy esplendoroso. Goliat es la estructura, el sistema mundial fuerte. Aquel que te dice: ¿no te das cuenta que no podrás conseguir un buen puesto en tu trabajo si no tuvieras una cita extra con tu jefe? ¿No te das cuenta que podrás alcanzar un mejor salario si comienzas a extraer algo de aquella empresa? ¿No te das cuenta que aquel que no miente no puede surgir, no puede avanzar? ¿No te das cuenta que en este país aquel que no pone plata no puede crecer y puede avanzar? Goliat. Aquel que se presenta como una estructura fuerte e imponente y te dice: ¿no te das cuenta que si no sigues el camino de todos, de la mayoría, no podrás crecer? ¿No te das cuenta que si no usas una contabilidad negra no podrás aumentar tus ingresos? ¿No te das cuenta que de vez en cuando una mentirita es importante para que crezcas en tu profesión, en tu trabajo, en tus negocios, en tu empresa? ¿No te das cuenta? Intenta aplacar la vida de fe, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Y el justo está hablando del justificado por la sangre del Cordero. Y Goliat se presenta para opacar tu fe, para hacerte vivir en el raciocinio, en el intelecto, en las emociones, en la carne, porque Él es el esplendor de la carne. Él se presenta como el sistema carnal, terreno. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta, joven, que no podés llegar a un lunes más en el colegio sin contar tus experiencias sexuales y a cuánto has levantado por ahí? ¿No te das cuenta? Es algo normal. ¿No te das cuenta? Goliat intenta aplacar nuestra fe. Goliat intenta imponer su estructura delante de nosotros para que nosotros concordemos y digamos: sí, es cierto, realmente sin que yo mienta no podré alcanzar. Realmente sin que yo sea corrupto, sin que yo haga esto, no podré alcanzar.
Goliat intenta colocar una estructura imponente para que concordemos con él y para que abandonemos nuestra fe. Goliat intenta que aceptemos los pronósticos médicos para que dejemos de creer en la cura que hay en la fe del Hijo de Dios. Goliat intenta colocar una estructura física que te diga: no te das cuenta que tu marido, que tus hijos ya no podrán cambiar. ¿No te das cuenta que él es muy intelectual, un hombre muy preparado en las ciencias, y que el tema de la fe no va con él? Y nosotros decimos: sí, es cierto. Concordamos con Goliat. Una estructura imponente que intenta afrentar y aplacar tu fe. Goliat es aquello que quiere llevarte a la esclavitud debajo de su señorío. Si le vencemos, vosotros seréis nuestros siervos. Goliat es aquello que quiere llevarte a la cautividad, a la esclavitud. Goliat es aquella práctica, es aquel vicio, es aquella costumbre que intenta colocarte debajo de su señorío y de su esclavitud, y que impide que avances hacia lo nuevo de Dios. Goliat es aquello que te tiene totalmente, o quiere tenerte totalmente controlado bajo su señorío. Goliat es aquello que te impide buscar más a Dios, tener un tiempo de oración, venir a la iglesia, ir al grupo familiar, tener una actividad cristocéntrica bíblica. Es aquello que se levanta para llevarte abajo su señorío. Aquel que quiere quitarte del señorío de Cristo para traerte bajo su señorío. Goliat. Goliat. Aquello que te tiene controlado fuera de Cristo es Goliat. Ah, pastor, aquel día no podré venir porque aquel día pasa aquella película, o porque aquel día es aquella final del campeonato. Goliat. Goliat. El Espíritu Santo va a hablar dentro tuyo, mi amado hermano. ¿De quién es Goliat en tu vida? Goliat. Aquello que intenta llevarte a la cautividad, aquello que intenta tornarte un siervo de él. Goliat es aquel que te provoca para luchar por tus propias fuerzas sin la dependencia de Dios. Goliat estaba 40 días afrentando al pueblo de Dios y decía: si hay algún valiente entre ustedes, que venga aquí para pelear conmigo. Si hay algún tipo grande, feroz, fuerte como yo, que venga aquí a pelear conmigo. Goliat provoca, estimula, tienta a que peleemos con nuestras propias fuerzas. Tentaba a Israel para que se levantase una persona y diga: yo soy el fuerte, yo me bajo con mis fuerzas, soy tan fuerte como él. Goliat intenta que te levantes para pelear con tus fuerzas. Ah, no, yo soy un tipo preparado, por algo he estudiado, soy un conocedor, yo soy una persona que maneja las relaciones públicas, que maneja la vida social, que maneja lo que hace. Yo soy una persona capacitada, yo soy bueno. Goliat tienta, estimula a la persona para que pelee y luche con sus propias fuerzas, para que se levante así como él, pura y total carne, alma, y diga: yo soy fuerte, yo soy grande. Goliat, en medio de una situación, en cuanto a la fe, el Espíritu Santo te dice: crea, espera en Dios, busca a Dios. Goliat te dice: no, salí, busca vos, hace vos podés. Vos sos libre, vos tenés un potencial, tenés que tener una mente positiva, tenés que ir hacia adelante, tenés que pisarle a todo el que se presenta en medio de tu camino, demostrar a todo el mundo que sos fuerte. Aquellos que te criticaron y hablaron mal de vos, mostrarle ahora tu resultado y decirle: vieron que yo soy bueno. Goliat. Y a veces el cristiano responde a Goliat, y de repente Dios comienza a bendecirle y dice: ah, ahora yo me voy a mostrarle a esa gente, a esa gentecita que habló mal de mí, ahora le voy a mostrar quién tenía la razón.
Goliat le venció a aquel hermano, a aquella hermana. Ahora yo voy a demostrarle. Voy a pasar ahí adelante con mi ropa, voy a pasar con mi auto, voy a pasar con mis credenciales, con lo que tengo, y le voy a mostrar para que veas apenas lo que Dios hizo en mí. Goliat. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, cuando le preguntaron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le dijo, tú lo dices. Él se humilló y se humilló. Y Goliat te tienta a que te levantes con tus propias fuerzas. Goliat te tienta para que pelees por tus propios méritos, por lo terrenal, por lo físico, por lo almático. Goliat te lleva a pelear de esa manera. Y sabe que, mi hermano, la Biblia dice que aquel que siembra en la carne cosechará en la carne. Y a veces las cosechas en el pueblo de Dios son en la carne, porque la siembra por causa de la intimidación de Goliat fue en la carne. Fue en la carne. Hay gente que dice, no, yo quiero estudiar esta profesión porque me va a dar mucha plata y así voy a poder mostrarle a la gente que soy alguien en la vida. Su objetivo principal es mostrarle a alguien o a las personas que es alguien en la vida. Goliat venció la batalla. Y la persona va, lucha, pelea, estudia, se sacrifica, queriendo ser el mejor, pero para después llevar el título, las notas y decir, vieron, yo fui el mejor. Ustedes que decían que yo no iba a hacer nada, miren aquí, yo soy el mejor. Miren el resultado que tengo en mi vida. Miren aquí, gente. Goliat intenta activar nuestra carne, activar nuestra alma. Mi amado hermano, no se deje intimidar por Goliat. No se deje intimidar por Goliat. Segundo punto del mensaje: la victoria comienza en Belén. Dígale a la persona que está a su lado, la victoria, mi hermano, comienza en Belén. Dice la persona que está a tu otro lado, tu victoria comienza en Belén. Comienza en Belén. El versículo 12 dice así: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. David era de Belén de Judá. Belén significa la casa del pan. Belén significa la casa del pan. En el texto de la semana pasada, en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Hermanos, la provisión de Dios siempre saldrá de Belén. La provisión de Dios siempre saldrá de Belén. La respuesta que estás esperando saldrá de Belén de Judea, mi hermano. De Judá, de Judea, como usted lo quiera llamar. Saldrá de la casa del pan. Dios, en medio de un caos, en medio de una corrupción, dice: yo me he provisto un rey, y yo lo he provisto desde Belén, de la casa del pan. En cuanto Saúl era la provisión terrena, física, del intelecto, del alma, de la carne, Dios dice: eso yo he desechado. Yo me he provisto un rey en Belén, en la casa del pan. Y David era de la ciudad de Belén, la casa del pan. Belén, la casa del pan. Dios es la fuente de todo alimento, mi amado hermano. Belén significa la casa del pan. Belén es Dios. Es de donde procede nuestro alimento. Es de donde procede nuestro sustento. Mi amado hermano, solamente en Belén está la respuesta que tanto estás esperando. En cuanto sigas eligiendo a Saúl, en cuanto sigas escuchando ideologías y filosofías y ciencia humana, en cuanto sigas confiando en experiencia terrena y humana y dejes de buscar en Belén, el resultado será como el de Saúl, un resultado carnal, físico, terreno.
Pero en cuanto tú entiendas que la provisión solamente vendrá de Belén, y en cuando inclines tus ojos y tu corazón solamente a Belén, ahí comenzará a cambiar tu vida. Ahí la buena batalla comenzará a volcarse a tu favor. Ahí el gigante comenzará a ser vencido. En Belén, en la casa del pan. Dios es la fuente de tu alimento. Ahora conmigo, por favor, en Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5. En su versículo 2 dice así. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Mi amado hermano, de Belén, de una pequeña ciudad, Dios hizo nacer al Salvador del mundo. De una pequeña ciudad, de un pequeño lugar, Dios dio la solución para la humanidad. Dios dio el mejor regalo para la humanidad desde Belén, mi hermano, desde la ciudad pequeña, porque en esa ciudad pequeña estaba guardada la gran victoria para la buena batalla. Mi amado hermano, tu victoria no está en todo lo que puedas hacer exteriormente. Tu victoria está en aquel pequeño lugar, en aquel pequeño aposento, en aquel pequeño cuarto, en aquella pequeña habitación cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en Belén, que te ve entrando en Belén, en la casa del alimento, ahí en esa pequeña habitación, en ese pequeño lugar, comenzará a darte la victoria que esperas. En Belén, mi hermano, ahí en el pequeño lugar, ahí cuando cierres las puertas de tu escritorio, de tu oficina, de tu baño, de tu sala, pero ahí en ese lugar, haz de aquel lugar un Belén, un lugar en donde acudes a aquel que te da el pan y dile: Señor, yo te entrego esto, yo te doy esto. Aquí está el gigante que me afrenta, que intenta intimidar mi vida, y el Señor en ese lugar comenzará a darte la victoria, mi hermano. La provisión de Dios comienza en Belén. Comienza en Belén. Dios se proveyó de un gran rey en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice que Jesús nació en Belén de Judá. Aleluya. En Belén de Judá. Dios envió al Salvador en una pequeña ciudad llamada Belén, la casa del pan. Dios envió al Salvador en una pequeña ciudad. Y Dios permitió que Él nazca en un pequeño establo, porque ahí, en un pequeño lugar, en un lugar inexistente para muchos, en un lugar inapropiado para muchos, en un lugar invisible para muchos, ahí Dios estaba guardando la riqueza de la humanidad, llamado Jesucristo de Nazaret. En Belén, en Belén, en Belén. Y Herodes quiso matar a Jesús y mandó a matar a todos los niños de Belén. Herodes es figura del diablo que siempre intentará matar a aquello que nazca en Belén. Herodes siempre intentará matar tu vida y tu dependencia de Belén. Herodes hará de todo para que no vayas a Belén, para que no busques en la casa del pan. Herodes hará de todo para matar tu vida en Belén y para que te vuelques al intelecto, a tu raciocinio, a tu vida personal y dejes de lado a Belén. Herodes mandó a matar a todos los niños porque él quería evitar que aquel que nació en Belén, el pan del cielo, pudiese llegar a la mesa de cada familia. Él quería matar ese pan vivo. Herodes, el diablo, él siempre intentará matar el pan en tu mesa que provenga de Belén. Que provenga de Belén. Belén. Jesús dice en Juan 35: yo soy el pan que descendió del cielo.
el pan de vida. Mi amado hermano, Jesús descendió de Belén. Jesús no fue como el maná, que simplemente duró un tiempo. Jesús dice: aquel que comiere de este pan nunca más tendrá hambre. Nunca más, porque aquel pan era un pan que descendió del cielo, un pan que descendió de Belén, un pan que salió de la casa del pan, un pan preparado completamente por el Padre Celestial para ser entregado y servido en tu mesa, mi hermano. Jesús es para ser servido en tu mesa, para que tú lo disfrutes, para que tu familia lo disfrute, para que tu vida personal sea satisfecha por causa de ese pan. Jesús de Nazaret, el pan de Belén, el pan que descendió del cielo, el pan que cuando tú llegas a Él, dice: toda hambre es saciada, todas mis necesidades son suplidas. Este pan es diferente, no lo puedo explicar con mi lógica, con mi raciocinio, pero algo sé: Él me satisface, Él me ama, Él me sustenta, Él me alienta, Él me levanta cada día. Belén. Ese es el Jesús que predicamos, mi hermano. El Jesús que descendió de Belén. Abra conmigo en Ruth. Quiero mostrarle algo de Belén, algo trágico. Después de Jueces está el libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1 dice así en su verso 1 en adelante: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y yo conmigo: hambre en la tierra. Y hubo un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mi amado hermano, Ruth, el libro de Ruth habla de la historia de Elimelech, un jefe de familia, una de casa paterna. Y Elimelech un día vio la necesidad que llegaba a su ciudad y dice: yo creo que la idea es salir de Belén, salir de la casa del pan. ¿Sabes qué? Voy a tomarme unas vacaciones, voy a dejar de asistir un poquito a la iglesia, al grupo familiar, voy a dejar un poquito de lado el orar, voy a dejar de lado un poquito el leer la Biblia, el ayunar, voy a dejar de lado el escuchar una emisora cristiana. Voy a salir de Belén. Estoy pasando necesidad y el pastor me predicó que nunca pasaría necesidad. Dijeron desde arriba que Dios suple todas mis necesidades y estoy pasando una necesidad en mi vida. Voy a abandonar Belén. Salió de Belén, pasado 10 años. La vida, lo más precioso que Dios nos da, la vida de sus hijos y de su esposo, terminó. Murieron. Elimelech murió porque él salió de Belén, de la casa del pan. Tus necesidades y mis necesidades momentáneas nunca deben ser un motivo para que salgamos de Belén. Nunca debe ser un motivo para que dejemos de acudir a Belén, porque al acudir de Belén el riesgo es morir fuera de ella. Nunca, nunca. Belén, la casa del pan. La casa del pan. Mi amado hermano, nunca entres en el juego de Goliat. No entres en el juego de Goliat. Goliat te intimida para que salgas de Belén. Goliat te afrenta para que dejes tu vida de fe, tu vida cristiana, tu vida de comunión con Dios. Pero el resultado de dejar Belén es muerte, es separación, es tristeza, es dolor.
Y cuando Noemí escuchó que Dios había dado pan a Belén, porque Dios siempre tendrá pan en Belén, Dios había dado pan en Belén, ellos volvieron y Ruth fue redimida y Dios continuó la historia poderosa, la semilla guardada llamada Jesús continuó a través de la vida de Ruth. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a Belén, porque ellos volvieron a la casa del pan. Mi amado hermano, en esta mañana yo estoy diciendo lo siguiente: la buena batalla consiste en un enemigo que intentará afrentar tu vida con Dios, pero quiero decirte que la victoria ya está garantizada. La historia ya fue volcada a tu favor. La victoria ya fue concretada en la cruz del Calvario. Simplemente hace falta acudir a Belén, a la casa del pan, en lo secreto, en lo íntimo, con el dador del pan. Y ahí comenzará tu victoria. Ahí Goliat comenzará a perecer, comenzará a ser vencido, mi amado hermano. Acuda en esta semana a Belén. Busque Belén, busque la casa del pan, busque al dador del pan. Entréguese y ríndase completamente a Él. Entréguese y ríndase completamente a Él. Yo quiero concluir este mensaje leyendo un texto, apenas un versículo que dice así, la parte B de este versículo: porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo de Nazaret descendió a Belén, procedió de Belén. Separados de Él nada podemos hacer, mi amado hermano, absolutamente nada. Mi amado hermano, vuelva a Belén. No entre en la tentación de Goliat, de intentar luchar por sus propias fuerzas. Busque a Dios, entréguese, ríndase, coloque totalmente a Él, coloque totalmente su vida en rendición a Él. Y de Belén va a ser impartida una palabra. De Belén va a ser impartida una palabra que dice: vete y ofrece una gratitud a Dios. Y en el camino, mi hermano, en el camino, Jesucristo de Nazaret va a derrotar con su gracia y a través de tu vida al Goliat que está enfrente tuyo. Así como aquellos 10 leprosos que clamaron y dijeron: Señor, somos leprosos, no podemos, separados de ti nada podemos hacer. Jesús le dice: vayan, muéstrense al sacerdote y ofrezcan un sacrificio de gratitud. Ya agradezcan a Dios por lo que Él hará. Y la Biblia dice que en cuanto ellos iban en el camino, ellos percibieron que fueron curados, y uno volvió para agradecer y para glorificar a Dios. El Goliat, la sanidad, la restauración, la cura, el poder, la respuesta acontecerá en el camino. De Belén ya fue impartido una palabra de bendición para tu vida, iglesia. De Belén ya fue impartido. En el camino de tu gratitud llegará la victoria esperada. La buena batalla. La buena batalla es aquella que te lleva al propósito de Dios, a seguir avanzando. Goliat es el gran enemigo a vencer, aquel que te impide y que coloca un límite a tu vida cristiana. Para vencer a Goliat debemos acudir a Belén, y queremos hacer eso en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren entrar en Belén, en la casa del pan, y decir: Señor, yo quiero colocar mi vida, mi matrimonio, mi empresa, mi negocio, mis finanzas, mi salud, quiero colocar todo en Belén, Señor? Ahí quiero colocar, porque de ahí vendrá la respuesta. Amén.